¿Qué tal a todos y a todas? Estamos haciendo un nuevo capítulo de podcast de Red Gol, el podcast femenino de Red Gol, porque tenemos que hablar de algo sumamente importante que pasó y que termina así la temporada de este 2022. Antes de entrar ya en detalle, saludo como siempre a Carla Andrade, que nos acompaña. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Yo sigo en llamas por el fin de semana, por el partido que se vivió el día sábado en Viña del Mar. Hay tanto de qué hablar que, por favor, Magdalena, adelante. Sí, porque ya les habíamos dicho en el capítulo anterior que íbamos a hablar de la final, porque se jugó, ya hay un equipo campeón y que vamos a entrar en ese detalle en todos los comentarios del partido, no precisamente o no solamente de lo que pasó en cancha, sino que de varias cosas más de lo que se viene para, digámoslo ya. El campeón, que fue Colo-Colo, por la cuenta mínima ganó el partido y son las nuevas campeonas. Le quitaron el cetro a la Universidad de Chile, que venía siendo el vigente campeón, y bajaron su corona, su estrella, número 14 ya, Carla. Pues además de eso, la Universidad de Chile se venía como favorita para la final, hay que decirlo, porque según lo mostrado en cancha, la campaña que había tenido el último semestre, que había estado en ascenso durante todo el partido, digamos que más o menos al principio de año, no tan contundente, pero con el paso de los meses se transformó en un equipo muy poderoso, un colectivo muy cohesionado, de muy buen pie. Por lo tanto, llegaba como favorito. Colo-Colo tuvo un año más o menos parejo. Por defender la Copa, obvio. Llegaban con eso precisamente de... Pero claro, querían ser bicampeonas, querían levantar su tercera estrella. Y Colo-Colo les aguó la fiesta y así es el fútbol. En un partido que, digamos, Carla, futbolísticamente, al menos en el primer tiempo, me parece que totalmente de la U. O sea, la U tuvo grandes oportunidades. De hecho, este penal que tuvieron en los primeros minutos, que no puede convertir Sonia Kif y que lo ataja de muy buena forma. Gran partido tuvo Antonia Canales, ya vamos a entrar como en detalle de las jugadoras. Pero primer tiempo para la U, segundo tiempo, 2 expulsadas. Por ahí se quejaban mucho del arbitraje, que vamos a hablar de eso también, pero pasó de todo y finalmente lo gana Colo-Colo. Para mí el primer tiempo tuvo 2 partes. Los primeros minutos, yo diría que los primeros 15 minutos fueron todos para la Universidad de Chile. Jugó, presionó, apretó bien, tuvo un par de llegadas súper claras. No fue Sonia, fue Rebeca Fernández, tuvo un remate, Yanka Groff también tuvo un remate cerca del arco de Colo-Colo. Pero a mí me parece que todo ese ataque se diluyó después del penal. Llegó el penal, lo atajó Antonia Canales, le adivinó el lugar a Sonia Kif. Kif pateó el mismo penal, muy bien estudiada, pateó el penal al mismo lugar donde le pateó a Fernández Vial. Y se lo adivinó. Desde ese momento, para mí, Universidad de Chile se desconcentró, se salió un poco del partido y Colo-Colo, de a poco, fue tomando la posesión del mediocampo. Y claro, de ahí ya empezó a llegar, hubo más, digamos, duelos entre, no sé, Justin Jiménez con Yanara Dedo, Yanka Groff, Paloma López. Fue una disputa bien bonita en la segunda mitad del primer tiempo, digamos. Pero, claro. Sí, porque a mí me da la impresión de que por lo menos tenía un poquito más controlado el partido de la U, pero claro, ese bajón anímico que viene después del penal. Yo creo que lo que más afectó, bueno, psicológicamente, por supuesto, y se vio también un poquito mejor parado Colo-Colo, porque siento que en verdad en general Colo-Colo no hizo un buen partido. No sé si tú estás de acuerdo conmigo con eso, porque no sé, siento que, por ejemplo, en el medio campo, que son 2 equipos que suelen tener muy, muy buen medio campo, con Justin Jiménez en el caso de Colo-Colo, me faltó un poquito ver quizás a ver, ¿cómo te explico, Carlita? Porque se vio mucho ese duelo que mencionabas tú en el medio campo, pero me faltó un poquito más de generarse jugadas. Creo que eso es lo que más le faltó a Colo-Colo, de tener esa posibilidad de llegar, porque llegaban, pero no convertir. Nadie se atrevió a pegarle afuera. Isaura Aviso me parece que hizo un partido bastante bajo también. Venía volviendo, sabemos que hizo un gol en el partido de semifinales, pero le faltó un poquito, siento, a Colo-Colo, y que la U, al menos en el primer tiempo, lo demostró más. Yo estoy de acuerdo contigo, Colo-Colo no tuvo un partido rimbombante, ni mucho menos en términos futbolísticos. No,
creo que no hubo una gran diferencia, no marcó una gran diferencia en cancha como para ser campeones, digamos. O sea, seamos realistas. Futbolísticamente, pero anímicamente se notó más. Se notó más el control. ¿Por qué? Porque claro, una vez terminado el segundo tiempo, se queda sin 2 jugadoras importantísimas, el cuadro de la U, y de ahí ya se descontroló y bueno, y poco y nada tienes que hacer en verdad con 2 jugadoras menos. Había que apelar obviamente a la banca, pero es bien poco lo que se puede hacer. Yo creo que ahí ya... yo tengo varias cosas, yo creo que todos tenemos mucho que decir respecto del arbitraje. Para mí en general no estuvo tan mal como lo que yo he leído en las redes, que la gente está muy enojada, que les regalaron el partido Colo-Colo. Yo no estoy de acuerdo. Sí creo que hubo una falla muy grande del cuarto árbitro, que no sé, se fue a parar a mirar el partido. Javier Hurtado, me parece. Lo tengo por acá. Javier Hurtado. Sí, Javier Hurtado. Javier Hurtado realmente, yo creo que de los árbitros, yo creo que fue el más bajo de todos. También, al principio me parece que desde los árbitros fue muy permisivo todo. Muy juegue, adelante, siga la jugada. Y de repente hubo un cambio como para frenar, porque empezó a cobrar todo. Porque habían duelos que venían ya de pie súper fuerte, digámoslo, no sé, entre Isidora Olave, Fernanda Pinilla. Fue un duelo que vimos todo el partido, que al menos debieron haber salido cada una con amarilla y no sucedió. Cambiaron un poco las reglas dentro del partido y creo que eso también descoloca un poco a las jugadoras y la forma de juego o cómo están planteando también la fuerza, qué sé yo. Luego, con las expulsiones, yo creo que es imposible que no se haya salido las jugadoras, el cuerpo técnico. Recordemos que no solamente se expulsaron a 2 jugadoras de Universidad de Chile, sino también al asistente de técnico. Carlos Vélez. Claro, también se fue expulsado. Y ya ¿qué recursos tienes cuando son 9 contra 11? Sí. Es muy difícil plantear un partido así. También podemos hablar de los cambios. Pero espérame, antes de entrar en eso, yo quiero hablar del arbitraje igual, porque a mí sí me pareció un mal arbitraje. En general, siento que es una final, partiendo por eso. Es una final y, bueno, lo de Paloma López no te lo puedo reclamar, no te lo voy a cuestionar porque me parece que está bien expulsada. Lo de Anita Gutiérrez, yo ahí te pongo un asterisco, porque siento que ya habías expulsado a una jugadora, me parece que sí, era para amarilla, o sea, si te apegas al reglamento, era una falta que sí era para amarilla, pero perfectamente no se podía cobrar esa jugada, o sea, hay árbitros y árbitras que no la cobran, así que me parece que en ese sentido podría haber perdonado a Anita Gutiérrez y hubiese estado un poquito más peleado el partido, pero... después de esa segunda expulsión, ya estaba terminando el primer tiempo, pero te condiciona completamente la segunda parte. Es por eso, ahora entremos a eso de los cambios, porque había que hacer cambios. Creo que se demora mucho Carlos Vélez en hacerlo. Pero antes de los cambios. Yo estoy de acuerdo. Volvemos al arbitraje. Sí, es que yo creo que es algo que tenemos que conversar bien, porque es bien polémico y hay mucho descontento y también desconocimiento. Yo estoy de acuerdo contigo. Si nos apegamos al reglamento, las amarillas correspondían. De Paloma López correspondían, nada que decir. Estoy de acuerdo contigo que por un asunto de competencia debió haber sido más permisiva con esa segunda tarjeta. Yo escuché por ahí que una jugadora de Universidad de Chile decía que la árbitra no se había acordado que tenía amarilla. Entonces, ahí cayó. Ah, puede ser. Sí. Les puede pasar eso. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Si nos apegamos al reglamento, por supuesto, si era amarilla no hay ninguna duda, pero no por un asunto de espectáculo, de competencia, para no sentenciar la final tan pronto, creo que estuvo de más. Pudo haberlos tirado un poquitito, haberse hecho un poquito la loca, no pasaba nada. Sí, con lo de Anita Gutiérrez sobre todo, porque siento que de verdad después, o sea, primero vino el descontrol, porque terminaron casi yéndose a las manos, se te descontrola el partido en términos futbolísticos y tácticos, porque como te decía, había que hacer cambios, había que hacer modificaciones, porque después además se suma lo de Sonia Kif, que tuvo una fea caída, le dolía la espalda, estuvo a media máquina varios minutos y de la banca no había reacción. Yo creo que eso también es no sé si a criticar directamente, pero es un tema que tiene que estudiar Carlos Vélez, porque siento que en parte es su responsabilidad, por supuesto. Yo creo, yo leí mucha crítica de por qué sacaba a Reca Fernández.
si es que, bueno, si es una de las mejores jugadoras que tiene la U. De hecho, elegida en los premios FUTFEM 2022 como la mejor del año, pero dado que estaba con 9 jugadoras, el sistema era balón largo y correr. ¿Con quién corres? Buscar a pelotazos. Claro, buscar los pelotazos. Exacto, Daniela Zamora estaba en eso, Sonia Giff también para eso. Yo no sé si Rebeca Fernández es la más indicada para esa función. No, creo que no. Entonces, a mí no me pareció tan extraña su salida. O sea, a primera vista, por supuesto, también lo cuestioné y dije, bueno, pero ¿cómo saca Rebeca Fernández? Y después, dándole una vuelta, conversando también, porque han pasado ya... conversando sobre el partido, llego a esa conclusión. También, no sé, entró Mariana Morales cuando debe haber sido Huertas. Hay hartos como detalles que yo creo que no funcionaron bien. Sí. Los cambios en Universidad de Chile, y por eso también fue el dominio de Colo-Colo en el segundo tiempo. Fue muy evidente. Bueno, por supuesto, además de los cambios que nos puedan parecer o no, son 2 más en cancha. Extraño es también que con 2 más en cancha Colo-Colo no haya anotado más, no haya empleado el marcador. Claro. O sea, no se notó a rato. No, o sea, no. lo más que cuando tú veías el partido desde, digamos, la tribuna, desde la televisión, cuando tenías una imagen más general, lo que se veía era un equipo muy largo de la U, por supuesto, porque tenía 2 jugadoras arriba y las del medio mucho más retrasadas, tratando de resguardarse también, pero el pelotazo, eso se veía. Entonces, visualmente se notaba, obviamente que faltaban jugadoras, pero en cuanto al juego, al mano a mano, al 1-1, no se notó. Y yo creo que ahora nos pasamos al otro lado. Colo-Colo, sí, es el campeón, tiene méritos de sobra para haber coronado este campeonato, pero siento que también ya hay que empezar a ver un poquito más el detalle de este Colo-Colo, lo que decías tú. No pudieron aumentar el marcador, que me parece que es preocupante, sobre todo porque Colo-Colo clasificó a la Copa Libertadores, que no lo hacía desde el 2019, y necesita tener ese poder ofensivo que no se vio en esta final. No se vio, y yo creo que hace rato que ya Colo-Colo está como un poquito al debe con eso. Yo creo que hay hartas cosas. Si bien Colo-Colo no logró marcar después del gol de Yanaraeo en el minuto 44, fue, si mal no recuerdo, sí hubo un palo de un remate fuera del área de Isidoro Lave, sí. Un palo también de un cabezazo de Javier Agrés. Hubo oportunidades, pero no hubo concreción. Isaura Viso, como decías tú, yo creo que a todos nos quedó una sensación de un rendimiento no tan a lo que estamos acostumbrados. Isaura Claro. Viso tiene una técnica exquisita, es una jugadora diferente. Que las pelea todas y va a estar así, pero siempre tratando. Isaura Viso no estaba al 100, de hecho, no entrenó todos los días previo a la final. Son cosas que también no son tan conocidas, pero que pesan. Claro, pero que pesan, por supuesto. Lo mismo con Javier Agrés, no estaba tampoco en su 100, pero como es la final y por supuesto que Claro. ellos van a querer jugar y qué sé yo, lo hicieron. Pero ahí va un poco el rendimiento de Isaura Viso. Yo creo que sí es preocupante en vista a la Libertadores, como esta poca capacidad goleadora y esta dependencia de Isaura Viso. Sí. Porque es una dependencia, no se notó mucho cuando no estuvo en el campeonato nacional, se notó muchísimo que no estaba. Le costaba mucho a Colo-Colo meter goles y iba a pasar lo mismo. Yo creo que ahora viene, por supuesto que va a empezar la temporada de humo, que es una de las temporadas que más me gustan a mí, porque empezamos a especular de cambios de jugadoras, incluso dentro de Chile, no solamente fichaje Claro. del extranjero, sino que empezamos ahora que hay jugadoras que de Universidad de Chile con ofertas de Colo-Colo y viceversa, y así Bueno, vamos. y sobre todo pensando porque este equipo, o sea, tiene ya la vara muy alta. O sea, es el campeón, necesita mantener a aquellas jugadoras que por supuesto que se merezcan estar en el equipo, pelear Copa Libertadores, ir por revalidar el título, y también buscar jugadoras para reforzar esas posiciones que queda un poquito cojo Colo-Colo, porque tiene varias. Bueno, por ejemplo, la Chichi Olave, para mí, la Chichi Olave fue la mejor del partido en Colo-Colo. Creo que hizo un gran partido, encaró siempre, la peleó hasta la última. Los centros, bueno, que es como la típica jugada de la Chichi Olave en línea de fondo, centro, todo perfecto, pero claro, faltó esa jugadora que la metiera adentro. Es lo que necesitó Colo-Colo en algún minuto, porque 1-0, había un rato que era peligroso, sí. y faltaba asegurar el título, más que defender. Es que, por supuesto, si tienes a 2 más en cancha, es a lo que vas.
asegurar, porque el 1-0, sí, claro, tienes más jugadoras en cancha, pero una carrera rápida de Daniela Zamora y te deja para toda la defensa. O sea, convengamos que en Chile hay pocas jugadoras que pueden alcanzar a Zamora en velocidad. Sí. Lo mismo puede pasar con la potencia que tiene Sonia Kif. Ese día, claro, al final tenía una molestia en la espalda, por lo tanto tampoco vimos su mejor versión, pero Universidad de Chile tenía herramientas como para, desde un balón largo, haber hecho mucho daño, y Colo-Colo no fue capaz de cerrar el partido, no fue capaz, y eso yo creo que es bien peligroso. En la finalización ahí. Claro, eso es lo que faltó. Sí. Bueno, por supuesto que felicitamos a Colo-Colo por su estrella número 14, su regreso a Copa Libertadores ya asegurado el próximo año. La Copa Libertadores, recordemos que se va a jugar en Colombia. Aún no hay ciudad confirmada, pero se va a jugar ahí. Bueno, vuelve a Copa Libertadores, vuelve a levantar un título, que por ahí me daban un dato bien interesante, porque el masculino y el femenino hace 5 años que no ganaban. Mira, qué lindo. Los dos equipos de Colo-Colo volvieron a ganar un título después de 5 años, y que yo creo que, bueno, Colo-Colo había trabajado bastante, le había costado mucho. Hablamos, de hecho, en alguno de los capítulos, este trabajo que ha tenido Colo-Colo a lo largo de los años. Es el equipo más ganador de Chile, y que había estado desaparecido por ahí con Jaime Zapata, que hizo muy malos torneos. Llega Lucho Mena, toma este equipo y empieza a hacer un trabajo interesante, Carla, porque agarra jugadoras más chicas, porque estaba en las series menores, y empieza a armar este equipo con jugadoras que vienen, traen a Isaura Viso, por ejemplo, que más que importante, o sea, ha sido una jugadora importantísima para Colo-Colo, pero se vuelve a armar Colo-Colo pensando justamente en volver a bajar una estrella. Mira, desde el 2000, cuando llegó Luis Mena, llegó el 2021, en enero. Sí. Él comentaba en conferencia de prensa ese día, después de la final, que él el 2021 llegó 2 semanas antes del Chile 2, que iba a disputar precisamente con la Universidad de Chile, con un equipo que se lo entregaron, armado. Él no tuvo nada que decir dentro de las jugadoras con las que iba a contar ese año. No así este año. El 2022, él pudo armar equipos, salió a buscar jugadoras, más o menos. Por ejemplo, habló de la importancia que tenía el equipo haber traído que él hubiese traído a Fernanda Ramírez, a Michelle Olivares, por ejemplo, claro, que campeonas con la U. Campeonas con la U el 2021, la importancia de Isaura Viso, la importancia de muchas de sus jugadoras. Creo que hay un trabajo que es muy silencioso de Luis Mena, pero se percibe dentro de las jugadoras que el camarín está muy tranquilo, es un camarín muy sano. Se nota que Luis Mena ha tenido una influencia muy positiva dentro del plantel. Bueno, perdón, eso tiene que ver un poco con la carrera de Luis Mena, quienes lo conocemos, bueno, desde jugador y como es como persona. Siento que eso ha llegado al camarín al fondo. A eso me refiero, que la gran calidad de persona que es como adiestrador, porque generalmente se habla de sí, un técnico obviamente tiene que tener muchas habilidades, pero las habilidades blandas que tiene Luis Mena es algo de lo más importante que tiene este camarín, y que lo ha sabido manejar. Y bueno, es cosa de escuchar las arengas de Luis Mena también, que hay que estar siempre, que en los 90 hay que sentirse ganadoras, queremos llegar a la final, y eso ha resultado. Así que por eso, bueno, Colo-Colo tiene su corona, la U se queda como subcampeón, pero la U también ya trabajando de cara al 2023, o sea, su objetivo es llegar a la Libertadores, está renovando a jugadoras importantes, Daniela Zamora, Fernanda Pinilla, María Beca, Rebeca Fernández, Valentina Díaz son las que tiene hasta ahora renovadas. Y ya obviamente yo creo que van por el título a retomar esa copa, y por la Copa Libertadores, que es lo que sí o sí quieren conseguir. Que una vez que un club ya le tomó el gustito a ser campeón, como ya lo hizo Universidad de Chile, que si él lo fue hace algunos años, no es lo mismo que ahora, porque ahora lo hace compitiendo, lo hace ya como desde otro lugar. Creo que es muy difícil que se baje de la competencia. Claro, tiene un plantel tremendo. Yo quiero destacar, el corazón de Fernanda Pinilla jugando, la garra de Carla Guerrero. Estaban con 9 jugadoras, pero Daniela Zamora también. No dejó de correr nunca. No dejaron de correr, no dejaron de empujar.
Carla Guerrero tiene una característica que se la hemos visto también en la selección. Cuando su equipo no ataca, ella sube. Y la vimos los últimos minutos, arriba, intentando, empujando. Yo creo que eso también habla muy bien, por supuesto, de ellas son referentes del club, son referentes de la selección. Habla muy bien también del trabajo que hacen y de la influencia que tienen para las otras que son también mucho más jóvenes. Creo que podemos destacar a muchas jugadoras, pero a mí me llamó mucho la atención de ellas. Sí. Eso. Sí, y bueno, y obviamente vamos a seguir hablando de más fútbol femenino, pero se terminó la temporada, Carla, hay campeón, es Colo-Colo, se quedó la Universidad de Chile sin su anhelado bicampeonato, pero bueno, son subcampeonas. Hace rato que no se daba una final, el 2015 me parece que había sido esa oportunidad que lo gana Colo-Colo, así que ahora repite y bajó su estrella número 14, el 14º título para Colo-Colo. Se nos hace corto siempre este podcast, este espacio para hablar, porque habían hartas cosas que tocar de la final, pero ya vamos a estar hablando mucho más del fútbol femenino. Así que, Carla, nos reencontramos en una próxima ocasión. Nos reencontramos pronto porque se termina el torneo, pero van a seguir sucediendo cosas, hay muchos torneos, hay mucho de lo que vamos a seguir hablando. Así es que muchas gracias nuevamente por la invitación, Magdalena. Sí, pues los dejamos invitados e invitadas a ustedes también para que sigan el podcast de Red Gol. Hablamos de fútbol femenino y nos reencontramos una próxima ocasión. Que estén bien.